Hola a todos y a todas, soy Cintia Mora Troncoso, funcionaria del Museo de Historia Natural de Valparaíso, y desde el inicio de esta cuarentena hemos estado abordando diversas temáticas en la línea de la sostenibilidad. Y en esta oportunidad tendremos una entrevista junto a Paloma Pereira. Ella es médica veterinaria, mención en conservación, biodiversidad y medio ambiente, diplomada en etología, clínica de animales de compañía y terapeuta floral. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola Cintia, bien, ¿y tú? Bien, genial de tenerte acá, muchas gracias Paloma. Gracias a ti por la invitación, súper importante difundir estos temas. Genial. Bueno, Paloma se dedica a la conservación de fauna silvestre y a la educación ambiental, desempeñándose como guardafauna en la Reserva Natural Municipal y Bien Nacional Protegido Humedal de Cartagena de la región de Valparaíso. Fascinada por la naturaleza y sus distintas expresiones, ha dedicado su atención al estudio del comportamiento y bienestar animal. Su objetivo es ser un nexo entre las personas y los animales para facilitar el respeto hacia ellos, entendiendo su biología e individualidad. Y es por esto que Paloma ha accedido a ser parte de esta cadena colaborativa con el fin de dar a conocer desde su experiencia acerca de los impactos negativos que generan perros y gatos en espacios naturales. Claramente, detrás de este impacto está la irresponsabilidad humana al no cumplir con una tenencia responsable, ya sea por abandono o por visitar estos lugares junto a sus compañeros perrunos y gatunos. Conoceremos de las enfermedades que afectan a la fauna silvestre a nivel general y local, y además de invitarles a reflexionar para construir una mayor conciencia y respeto con nuestra fauna silvestre, tanto en nuestro entorno urbano como cuando visitamos su hábitat natural, con el fin de promover la tenencia responsable y transformarnos en seres respetuosos con nuestro entorno natural, procurando su conservación. Como mencioné en la presentación, Paloma trabaja en el humedal de Cartagena, por lo que sería importante comenzar definiendo qué es un humedal. Bueno, un importante cuestionamiento. Los humedales son muy importantes y pocas personas saben qué son en realidad. Definiciones hay muchas. A grandes rasgos, un humedal es cualquier superficie cubierta de agua de forma permanente o temporalmente, con agua en circulación o estancada, de origen natural o artificial, salada, dulce o la mezcla de estos dos tipos de agua, salobre, pero lo más importante que lo define es que no excedan los 6 metros de profundidad. Como decía, definiciones de humedal existen muchas. La que estoy mencionando es la que ocupamos en el humedal de Cartagena en cada charla a los grupos de turistas y a las instituciones educativas. Lo que me gusta de esta definición es que es una versión simplificada de la que da Ramsar, que es la convención madre en la temática de humedales y de la cual se basa también la nueva ley de humedales urbanos que hace poco salió. Entonces es una definición muy contingente. Y además me gusta porque es súper amplia, entonces le una nueva forma de ver lo que son los humedales. Entonces lo acerca a algo más común, a algo más cercano a nosotros, haciendo ver que no solamente un humedal va a ser algo que está en una reserva natural o en un parque nacional, sino que puede ser algo que está en tu patio y que hay vida. Y ya teniendo vida y teniendo alguna de las características mencionadas, puede ser considerada un humedal. Sin ir más lejos, encontramos el humedal de Mantagua, por ejemplo, humedales de las dunas de Longotomas, Salinas de Puyalí, la laguna Zaino, El Copín, humedales de Tunquén, humedal sector norte de Quilpué, entre muchos más, porque de hecho la región de Valparaíso, por lo que yo estuve buscando, recopilando información, cuenta con alrededor de 830 humedales. ¿Podrías comentarnos a grandes rasgos por qué es importante proteger a los humedales o cuáles son los roles que ellos cumplen? Bueno, sí, en la quinta región tenemos muchísimos humedales. De hecho, tenemos uno recientemente declarado Santuario de la Naturaleza, que es el humedal del río Maipo. Y bueno, porque es importante protegerlos, porque ahora tenemos un nuevo santuario de naturaleza que es un humedal. Porque todos los ecosistemas, no solo los humedales, proveen de beneficios a todos los seres vivos. Y estos beneficios se llaman servicios ecosistémicos. Los humedales son considerados uno de los ecosistemas más productivos en el planeta, porque son fuentes y reservas de agua, retienen el CO2, es decir, el dióxido de carbono, que es uno de los causantes del calentamiento global. Y estos dos puntos de reservas de agua y retención del CO2 son puntos críticos frente a la crisis que estamos viviendo actualmente, que es la crisis climática, la urgencia climática. Y además que se está viendo manifestada en otras
sequía que nos está afectando de manera también, obviamente en la vida, no tener agua, pero también de forma indirecta, por ejemplo, en la economía. Mucha gente está perdiendo su trabajo por esta sequía. Entonces, estos son beneficios súper importantes. Tenemos otros más directos y claros, como son la alimentación. Nos entregan vegetales, nos entregan peces. También tiene un rol súper importante en la protección contra los desastres naturales. Por ejemplo, el humedal de Cartagena está formado por una parte que es la laguna de Cartagena, la cual está delante de una población, muy cerquita de una población, y acá está la playa. Para el terremoto del 2010, cuando hubo tsunami, la ola entró y podría haber arrasado con la población, pero la laguna actuó como un disipador de energía. Entonces, todo lo que llegó se disipó ahí y no alcanzó a afectar a la población. Entonces, ahí tenemos ya otro importante beneficio que nos proveen los humedales, que es la protección contra los desastres naturales. También nos entregan recreación y conexión con la naturaleza, lo cual puede ser visto muy en menos, pero ahora con la pandemia estamos viendo lo importante que es tener contacto con la naturaleza y cómo eso influye en nuestra salud y bienestar. Están apareciendo muchos trastornos mentales debido al encierro. Y otro beneficio que nos entrega es el ser refugio de biodiversidad, es decir, de las distintas expresiones de vida, como son la flora, la fauna y la fauna, es decir, los animales silvestres y qué es lo que más me compete. Paloma, sería pertinente aclarar para comenzar esta entrevista qué es un animal silvestre, qué es un animal doméstico, comentarnos acerca de su evolución, hace cuánto que los animales domésticos lo son, cuánto tiempo necesitan para domesticarse y hablarnos algo sobre las primeras civilizaciones que estuvieron haciendo esto. Gracias por la pregunta, es sumamente importante porque muchas veces creemos que nuestros animales domésticos, especialmente perros y gatos, son el mejor ejemplo de lo que es un animal. Y no representan para nada lo que es todos los animales, que son, la mayoría son silvestres. ¿Qué es un animal silvestre? Es aquella especie de animal que ha evolucionado sin contacto con el ser humano o bien teniendo un contacto mínimo, que suplen sus necesidades independientes de ese ser humano, independiente de nosotros. No nos necesitan para su supervivencia y de hecho nosotros incluso actuamos como amenaza muchas veces. En cambio, el animal doméstico nos necesita para todos. Nosotros lo creamos. Es un animal que no existía. Nosotros lo creamos según nuestros criterios de conveniencia y de nuestros gustos. ¿Y cómo fue esto? A través de un proceso de selección artificial en el que el ser humano eligió quién se reproducía con quién y qué genes pasaban a las siguientes generaciones. Por eso digo que son creados, porque es un animal silvestre que se transformó en un doméstico, pero a lo largo de mucho tiempo. Esto no pasó de un día para otro. Y es importante que recuerden y que quede ahí en la mente que todos los animales domésticos descienden de un ancestro silvestre, por lo tanto, características de ese ancestro silvestre van a quedar aún en los animales y lo vamos a hablar más adelante, que van a estar en nuestros animales domésticos, pero no por eso van a ser silvestres y no por eso un silvestre va a ser doméstico. Un ejemplo, la historia del perro y cómo llegó a ser perro, cómo llegó a ser nuestro mejor amigo. Hace unos 50.000 años atrás los humanos dejaron África, comenzaron a colonizar el resto del planeta y en esta colonización obviamente se fueron encontrando con grandes amenazas como son los animales silvestres y en específico algunos cánidos peligrosos como los lobos, los ancestros de los lobos. A medida que nos fuimos volviendo sedentarios, generamos tribus y empezamos a generar desechos, como lo vemos hoy en día. Esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero en ese tiempo no generábamos tantos desechos plásticos como ahora lo hacemos, que no se pueden degradar. En ese tiempo lo que dejábamos eran restos de comida. ¿Y quién se beneficiaba de estos restos de comida? Obviamente los ancestros de los lobos. Los ancestros de los lobos, que a la vez son los ancestros de los perros. A medida que empezó a quedar esta alimentación ahí, los lobos comenzaron a acercarse y nosotros comenzamos a tener las primeras interacciones no violentas con ellos. Ambos empezamos a ver que habían beneficios de esta interacción, beneficios como la protección, porque el lobo actuaba como un protector no del humano, sino que de esta comunidad que le dejaba comida, entonces no dejaba que se acercaran otros depredadores. Y a la vez el humano se servía de esto porque
podía salir a cazar con el lobo mismo, o sea, ya le daba una ventaja, y al lobo le daba alimentación, porque salir a cazar requiere todavía en la vida silvestre mucho gasto de energía, no es llegar y cazar un animal, muchas veces de 10 intentos, 8 son fallidos, por lo tanto, tener esa alimentación ahí generó que el lobo quisiera acercarse más al humano, y además se entregaron compañía, que es de hecho la principal función de los perros hoy en día. Entonces, ¿qué generó esto? Que el humano veía que se acercaban lobos y esta interacción podía ser, este tipo de lobo podía ser de dos formas, podía ser un lobo muy agresivo que venía a buscar la comida a través del susto, ahuyentando a los humanos, o podía ser un lobo más manso. Si lo hacía por la vía violenta, claramente lo que pasaba es que el ser humano, con su inteligencia progresiva, iba a generar alguna estrategia que terminara por matarlo o ahuyentándolo. En cambio, el que era más mansito llegaba directamente a la comida y recibía más. Entonces, estas conductas más mansas se fueron premiando a lo largo de un periodo de miles de años, y esto generó que se acercaran machos mansos, se acercaran hembras mansas, y ambos fueron premiados por estas características, se reprodujeron entre ellos, y esto se fue traspasando a la siguiente generación de cachorros, y así por los 50.000 años que llevan los perros con nosotros. Y en el caso de los gatos, ¿cómo se dio esta historia? Los gatos me encantan porque tienen una historia totalmente inversa. Ellos se autodomesticaron, eso es lo que se considera con respecto al origen del gato, que lo hicieron ellos seleccionándonos tal como nosotros seleccionamos a los ancestros de los perros. Entonces ellos, si ellos quieren dejarse tocar por alguien, es porque ellos los seleccionaron, porque ellos quieren. Y de esa forma se fueron acercando cada vez más a nosotros, y nosotros lo permitimos porque también nos entregan algo de esta interacción. Aparte de que la interacción es muy rica con ellos, su ronroneo está estudiado, que tiene efectos beneficiosos en la salud, también había un beneficio de salud pública, como fue, por ejemplo, que existió esta enfermedad pandémica hace muchos años, que fue la peste negra, y que se transmitía a través de los ratones. Esta enfermedad mató a 1/3 de la población europea, y obviamente quien ganó luces, quien ganó estrellato en ese momento fue el gato, como con su buen rol de cazador. Entonces, de ahí proviene esta historia de estos compañeros que tenemos en casa, pero es importante recordar que ellos provienen de un ancestro silvestre, y por lo tanto muchas de sus necesidades van también un poco de la mano con este ancestro silvestre. Y también es importante recordar que los animales silvestres, como mencioné al principio de la definición, no necesitan al ser humano para alimentarse o para cubrir otras necesidades. Ellos necesitan seguir viviendo su mundo aparte y lejos de nosotros, para poder ellos seguir dándonos también los beneficios que cumplen, que ya vamos a hablar más adelante, de qué importancia tiene un ser silvestre que no tiene ningún contacto conmigo. Es importante protegerlos, pero sin caer en el amansarlos. Exacto, que es algo difícil porque son muy atractivos, dan ganas obviamente de tocarlos, de tomarlos, pero agradecemos tu aclaración, que para que un animal sea doméstico tiene que haber una evolución de largo tiempo, o sea, en nuestra vida humana va a ser difícil que nosotros logremos ese cambio. Y respecto a los animales domésticos, en muchos casos se cree que al esterilizarlos son más sumisos o van a ser más caseros. Pero ¿qué pasa realmente con su instinto de cazadores? ¿Disminuye o es un mito? Ya, eso es un mito súper importante que hay que derribar. Y aquí hay varios mitos involucrados en uno. Se habla mucho de que la esterilización cambia el comportamiento de los animales, que se vuelven más flojos, más caseros, más regalones, pero primero que todo hay que entender que sí, existen especies. Existe la especie perro, la especie gato, y que eso va a decir ciertas características bases, va a decir que su maquinaria fisiológica es de tal forma y que su comportamiento puede tener una tendencia hacia algo, pero no va a hablar de que son robots, sino son como una línea de juguetes en la que estamos hablando gatos y todos los gatos son así, todos los gatos los perros son así. No. Ahí está estudiado y ya está comprobadísimo de que existe un componente individual. Los individuos son seres aparte, independientes de su especie. Y esto está manifestado en distintos tipos de temperamentos y de personalidades.
Y lo más importante a la hora de evaluar un comportamiento, un cambio de comportamiento o la aparición de un comportamiento, es tener clara la motivación del individuo, no de la especie, del individuo. La especie nos va a dar la base, una vez que la base no nos da la respuesta, saltamos al individuo y vamos a preguntarnos qué lo está motivando a realizar algo. Entonces, si un animal sale a cazar, un gato, un perro, sale a cazar, primero habría que ver qué es lo que está buscando, cuál es la motivación. Si es salir a cazar por hambre, por ejemplo, o solo salir a cazar por aventura. En la esterilización, lo único que nos va a hablar es que va a cambiar la motivación reproductiva. Obviamente ya no va a querer salir a buscar pareja, pelear, porque ya no tiene esa necesidad, pero no va a necesariamente expresarse en ser un gato más casero o más manso. Y en el caso de la esterilización, por ejemplo, bueno, en mi caso particular, de toda mi vida me han encantado los perros, los gatos, y desde niña siempre he tenido, y me he dado cuenta que al momento de esterilizarlos tienden a engordar. ¿Esto tiene una relación o no? Ya, eso también es un mito. O sea, está muy, muy de la mano, se ve, visualmente se ve qué pasa, pero no siempre lo que uno ve es la causa del resultado. No está directamente relacionada a pesar de que parezca eso. ¿Y qué es lo que nos va a decir? O sea, si yo hablé de la motivación, si un animal engordó porque se esterilizó, quiere decir que su motivación de movimiento generalmente era salir a buscar pareja. Y como ya no tiene que salir a buscar pareja, ya no hace ese ejercicio y por lo tanto engorda. No debería pasar. ¿Por qué? Porque uno debería proveerle de todos los estímulos para que ellos se muevan. No es normal que un ser vivo se quede echado todo el día comiendo. No, eso habla de estar deprimido. Entonces, ¿qué es lo que hay que meter ahí? Estimulación. Un ambiente va a ser de buena calidad, no si tiene muchos metros de extensión, sino más bien de la cantidad de estímulos que tenga. Por eso un animal silvestre en un centro de rehabilitación puede alcanzar un buen estado a pesar de que sea un rango de espacio pequeño, pero si le damos los suficientes estímulos, va a poder sanarse y quizá volver a la naturaleza. Lo mismo pasa con los animales domésticos, con los gatos y los perros. Ellos pueden estar dentro de la casa y vivir una buena calidad de vida, pero necesitan tener todos los estímulos para así, por ejemplo, hacer ejercicio, y eso puede ser a través del juego, y desviarlo de la reproducción. Pero como normalmente en la cultura chilena lo que tenemos es darle mucho amor, yo lo reconozco, les damos mucho amor, pero les damos básicamente comida, amor, agua, un techo. Y sí, falta mucho en cuanto a la estimulación cognitiva, los desafíos mentales, los juegos. Eso es lo que tenemos que estimular para que no engorden después de una esterilización. Igual es súper interesante lo que tú comentas, porque no sé, yo antes pensaba que un gato y un perro necesitaban tener cierto espacio y uno decía, oye, pero ¿cómo tienen a este perro encerrado en un patio de 2x2 o un gato de departamento? Pero creo que también eso es parte quizás de mito o de no entender bien cómo tenemos que cuidar a los animales domésticos, y por lo que tú nos estás comentando, o sea, tenemos que entregarle ciertos estímulos, o sea, nuestra tenencia responsable ya no queda solo con lo que tú comentabas, darle techo, comida, agua y amor, sino que también vienen otras series de requerimientos y que vamos a irlos aprendiendo aquí de a poco con Paloma. Volviendo al tema de los animales esterilizados, o sea, por lo que tú me estás comentando, no tiene que ver que esto va a quitar que ellos quieran cazar. Pero mi pregunta es, o lo que la mayoría piensa, bueno, yo tengo a mi gato, a mi perro súper bien alimentado, entonces yo me imaginaría que a lo mejor no va a tener esta necesidad, pero al parecer no es tan así. No, no es así. Como ya vuelvo de nuevo al tema de la motivación, si la motivación de la caza era salir a buscar alimento porque tiene hambre, y pongámosle un porcentaje, ese sería el 80% de su motivación, hambre. Pero el 20% también es buscar estímulos, es tener una aventura, desafiarse. Entonces con la alimentación solo estamos cubriendo el 80%, que es harto, pero igual queda un 20% que está afuera, que no se está cumpliendo y que el animal va a tener que salir a cumplir y a satisfacer. Entonces, eso es importante de ver siempre la motivación, siempre entrar a cuestionarse quién lo motiva a hacer algo. Y esto es solo en el caso de los perros, porque ya en el perro puede ser que sí, lo mantenemos alimentado y a la vez le dimos el estímulo para que no buscara aventura en otro lado.
En el gato pasa algo muy importante, que es que el tema de la caza no es un tema asociado a la alimentación. En el caso del perro, sí, caza porque tiene hambre o porque es entretenido para jugar con los amigos, hacer eso. Pero en el caso del gato existe el tema de la caza desde ya, que viene de su ancestro silvestre. Es parte de su comportamiento natural. Y esto aquí hay que entrar un poco a la fisiología del cerebro, a rasgos simples. El gato tiene un centro igual que nosotros, que es el centro del sueño, por ejemplo, que regula obviamente el ciclo del sueño. También está el centro del hambre, que regula el apetito. Y en el cerebro también existe otro componente que regula la caza, pero que no está asociada ni está dentro del centro del hambre. Entonces, esto quiere decir que a pesar de que coma, no va a satisfacer esa necesidad de caza, porque está en otro lado y porque la satisface de otra forma. La caza es un tipo de juego para ellos. Por eso nosotros podemos ver en nuestras casas que muchas veces cazan y pareciera que están jugando y ni siquiera quieren matar a la presa, a veces solo están moviendo la patita, porque uno sabe cuando tienen la intención de matar, y en verdad solo está jugando. Y es por esto, porque necesita realizarlo, es una conducta totalmente que viene de ancestros, miles de años, entonces por eso la realizan. Entonces, es importante que también conozcan que existe lo que se denomina etograma. El etograma es el abanico de conductas que necesita realizar un animal para satisfacer sus necesidades y estar bien, estar pleno. Entonces, el etograma del gato, en distribución de tiempo, aproximadamente es 40% durmiendo, 22% descansando, 15% acicalándose, 3% deambulando, 17% cazando y solo un 3% alimentándose. Ahí se ve la diferencia notable que tiene la necesidad de cazar en el gato. Muy importante que se le deba proveer de esto, porque cuando estas distribuciones de tiempo se alteran, permite. Dale nomás. Hidratarse, importante. Necesidad básica, Sí. que no estaba supliendo. Bueno, cuando pasa esto, pues yo no estaba tomando agua. Cuando pasa esto con el gato, que no está supliendo, o con cualquier animal, no está supliendo su necesidad de la forma, los porcentajes específicos, que obviamente van a ir variando dependiendo del individuo, pero va a haber una tendencia. Cuando no se pueda cumplir eso, el animal, el gato en este caso, va a suplir esa necesidad afuera, va a buscarla a través de cazar aves, cazar insectos, pequeños reptiles, mamíferos u otros ejemplares de fauna silvestre fuera de su casa. Por eso es importante la tenencia indoor, es decir, adentro de la casa de los gatos, o por último, lo más indoor que se pueda, siempre supervisando la salida. Yo en verdad desconocía este término de etograma que está relacionado con conductas normales de una especie y bueno, ya me queda claro que finalmente, a pesar que yo en este caso el gato lo tenga súper bien alimentado, no va a bastar si es que tengo un gato en el fondo libre, que va a tener acceso quizá, no sé si vivo cerca de una quebrada, donde van a llegar quizá distintos tipos de insectos, reptiles, aves, obviamente él va a poder ser una amenaza. Y ahí te consulto también, en este caso, la fauna silvestre que se ve afectada de acuerdo a tu experiencia. ¿Qué es lo que tú sabes? Bueno, los animales domésticos en general generan un impacto muy potente y muy variado en la fauna silvestre. Quiero llevarlo al tiro a un caso extremo, que son las islas. En las islas, obviamente, por estar aisladas geográficamente, por estar en medio de un océano, no tienen ciertas amenazas que sí podrían tener otros países o lugares en el continente. El ejemplo que les voy a poner es de Juan Fernández. Juan Fernández es una isla que evolucionó sin mamíferos, es un lugar que tiene especies de flora y fauna endémicas, es decir, que no se presentan en ninguna otra parte del mundo, y que al evolucionar sin estos mamíferos, sin mamíferos terrestres presentes, se generó que no hubiera un tipo de depredador, y por lo tanto todos los seres vivos que habitan ese lugar no desarrollaron técnicas de huida contra
mamíferos terrestres. ¿Y qué mamíferos terrestres tenemos? Ahora, actualmente, son los gatos, los perros, entre otros, que llegaron por la colonización del ser humano a esta isla. Entonces, imagínate que esta isla evolucionó quizás millones de años de tal forma, y luego en un par de años, en, no sé, 2 años, llegaron un montón de perros y de gatos, y todos estos animales que no conocían a estos depredadores, se ven enfrentados a esto de repente y tienen que buscar estrategias, y esto no es de un día para otro. Ya vimos que la evolución se demora muchos años, a pesar de que nosotros, seleccionando artificialmente perros y gatos, nos demoramos 50.000 años en que pasara eso. Imagínense la fauna silvestre haciéndolo sola, dirigiendo ella sola lo que tiene que evolucionar o no. Entonces, ¿cómo se expresa esto? Aves que normalmente en esa isla no volaban, porque no necesitaban hacerlo, porque no había ningún depredador, se trasladan a pie y se encuentran con un gato y un perro. ¿Qué implica esto? Huir. Eso es lo que yo pensaría en primer lugar. Pero si ellos no lo conocen, no saben que es un depredador, obviamente no van a huir y se van a quedar ahí y van a ser depredados. Los huevitos de estas aves están puestos en el suelo, porque no vuelan, no lo necesitaban, y los ratones que nosotros llevamos sin querer en los barcos, se comen esos huevos, los perros se comen esos huevos, y los gatos generalmente se comen a los padres que estaban protegiendo esos huevos. Entonces el impacto es tremendo, porque en la isla no tienes dónde esconderte. Así que esas aves que no volaban prácticamente se extinguieron. En muchas islas se han extinto muchas especies de aves debido a la invasión de perros y gatos y ratones principalmente. Pero me imagino que esto no es todo, ¿cierto? O sea, en el continente también se ven impactados por esto mismo. Sí, sí, claramente. Ese es el ejemplo extremo, pero en el caso de Chile, el ejemplo puede darse igual de esta forma porque Chile es considerado una isla biogeográfica. Esto quiere decir que estamos aislados del continente a pesar de no estar separados de esto. ¿Y por qué estamos aislados? Por ciertas características geográficas como son la presencia del desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico y la Antártida. Y eso hace que nuestro país también tenga un alto grado de endemismo de estas especies que son únicas en el planeta. Y si no hacemos algo con ellas, si no hacemos algo con regular todas esas amenazas, van a extinguirse y las necesitamos también. Y bueno, yendo particularmente al caso de los gatos y los perros, pero especialmente de los gatos, hace poco salió un estudio que es súper atingente a esto, que lo realizaron investigadores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile sobre el impacto de los gatos en la fauna silvestre, y los resultados son alarmantes. Entre los encuestados que declararon tener mascotas, la mitad de ellos por lo menos tenía un gato, la mitad solo tenía un gato. Y de estos, el 80% declaró que el gato les había llevado presas al hogar. Y de estos, la mitad eran aves, les seguían roedores e insectos. Y aquí me gustaría destacar, porque ya, la mitad son aves, pero los que le siguen son roedores e insectos, que son animales que son poco queridos y poco valorados en general. Estamos hablando de que Chile tiene una cantidad de fauna endémica muy alta. Entonces estamos perdiendo muchos roedores e insectos que cumplen un rol y que además nosotros no tenemos empatía por ellos, porque todos queremos a las aves, son hermosas, sus colores, vuelan, pero los roedores sí conocemos solo los que nosotros mismos trajimos, que son los que nos dan enfermedades, pero no conocemos, por ejemplo, la lauchita olivácea, que es propia de nuestro país, o no conocemos insectos como la madre de la culebra, y ellos están muriendo de forma silenciosa, nadie está haciendo nada por ellos. Entonces, por eso es importante conocer para proteger. Y dentro de esto mismo, más grave todavía es que este estudio mencionó que del 23% o sea, que los gatos llevaban presas, pero solo el 23% las llevaban a la casa. El resto quedaba por ahí y cazaban en silencio. O sea, ya estamos hablando de un problema que es gigante y que además ni siquiera vemos hasta dónde llega. Exacto, o sea, no es muy visibilizado por lo que tú comentas, porque lamentablemente se ven afectados quizás muchos animales que no son muy cercanos, que desconocemos, pero como tú bien decías, todos tienen roles, servicios ecosistémicos, y como también sabemos, somos parte de este gran ecosistema Tierra, por lo tanto, si se ve afectada una especie, ya sea
se vulnere y desaparezca, eso va a traer consecuencias en otras especies, genera un desequilibrio, y obviamente también nos vemos afectados nosotros los humanos, como lo que está pasando hoy en día con el cambio climático. ¿Cómo afecta la presencia de un perro o gato en estos espacios naturales? Porque lo que más sabemos es que atacan a la fauna silvestre, hemos visto que la hieren o que le causan la muerte. También sabemos que transmiten enfermedades, pero me imagino que hay muchos más daños que quizás desconocemos, que no los visualizamos. Por eso sería súper importante que puedas profundizar un poco más en esto. Sí, bueno, lo más conocido, lo más observado es el ataque directo, porque en el ataque directo hay mucho escándalo de por medio, hay sangre, hay un animal herido, hay un ataque que generalmente es una jauría de perros, porque los perros generalmente atacan en masa, y bueno, y eso es lo que generalmente después llega a las noticias, los centros de rehabilitación, y hay muchas luces ahí puestas, pero eso es solo una parte. Primero vamos a desglosar el ataque directo, pero existen varias aristas más. En el ataque directo tenemos que muera el animal silvestre en el momento, pero también puede que muera a lo largo de las horas, de los días e incluso semanas después del ataque. ¿Por qué se demora tanto en morir? ¿Por qué es una agonía tan larga? Una puede ser por la incapacidad de volver a moverse, puede que haya quedado con alguna lesión importante que impidió que se desplazara, no puede alimentarse, puede morir por inanición, no puede beber agua, el agua es mucho más vital que el alimento y no va a sobrevivir más que un par de días sin ella. O puede que ya no muere por la falta de agua ni por el hambre, pero muere porque apareció otro depredador que lo vio débil. Los depredadores son especializados en detectar quién está más débil que otro, porque necesitan obviamente también alimentarse, entonces estos animales atacados son presa fácil. Ya, no murió en el momento por el ataque directo, no murió de hambre, no murió de sed, ni tampoco murió por un depredador. ¿Cuál es la otra causa de muerte? Infecciones causadas por el mismo ataque. Mordió el perro tiene un montón de bacterias y de microorganismos en la boca que se transmiten, se generó esta herida, llegó a tejidos que son importantes y que normalmente deberían estar limpios y se generó una infección y el animal murió. Ya, tampoco murió por la infección, digamos que sobrevivió todo eso que mencioné anteriormente, pero este gato o este perro tenía enfermedades propias de la especie que no nos pueden transmitir a nosotros, pero que sí le pueden transmitir a sus primos silvestres. Entonces decíamos que el gato venía de un ancestro silvestre y por lo tanto comparte algunas cosas, y entre ellas son la capacidad de enfermarse con ciertas patologías, como por ejemplo el gato tiene leucemia y sida felina, que no se transmite a nosotros, pero que sí se transmite, por ejemplo, a felinos silvestres como son el gato huiña. El gato huiña es un gatito muy pequeño, el más pequeño de América, es la mitad de un gato doméstico en tamaño, y se está viendo mucho durante la pandemia aquí en el país. Hay una subespecie en Valparaíso, en la región de Valparaíso, que también llega al humedal de Cartagena, que es endémica, es decir, es única en el mundo. Tenemos un gato silvestre único en el mundo y que está muriendo, entre otras cosas, por la transmisión de enfermedades que el gato le traspasa a través del arañazo y de las mordidas. O sea, es súper fácil que se transmita. Y estas son el sida felino y la leucemia. En el caso de los perros, tenemos enfermedades como la tiña, la sarna, el distemper y el parvovirus. Y tenemos animales cánidos silvestres como el zorro, que también se puede enfermar de este tipo de patologías. Y lo más grave de todo es que ni siquiera se necesita tener contacto directo, o sea, ni siquiera es que el perro tenga que ir a morder al zorro o ir y encontrárselo de frente para transmitirle estas enfermedades, sino que también se hace mucho esto a través de las fecas. Las fecas actúan como una señal. Los animales ocupan mucho las fecas para marcar territorio y también para transmitir información. Por lo tanto, donde haya una feca, va a acercarse un animal a oler. Va a acercarse un perro, un gato, va a acercarse un zorro o un huiña. Y a través de esas fecas se va a contagiar la enfermedad, como lo que estamos viendo ahora con la pandemia.
que nosotros, si manipulamos el carnet, estornudamos en la mano, tocamos el carnet y después le pasamos el carnet a alguien más, ese está actuando como un vector y se puede enfermar la otra persona. Lo mismo pasa con las fecas. Entonces, por eso es súper importante que la gente respete las zonas naturales y que no lleve a sus animales de compañía donde habitan y transitan animales silvestres. Porque además de todo esto, los animales que nosotros tenemos en nuestras casas, que son perros y gatos, se supone que estamos haciendo tenencia responsable. Teníamos alimentarnos bien, darles amor, darles un techo, y también dentro de todo eso están los controles veterinarios, están mantenerlos sanos. ¿Y qué es lo primero que hace uno cuando le llega un animal a su casa? Vacunarlo. ¿Y para qué sirve la vacuna? La vacuna es como la información que recibe el sistema inmune para prepararse para la batalla si es que esa enfermedad se presenta. Es como un instructivo que se le da a un ejército. Entonces, nuestros animales están preparados para estas enfermedades, pero la fauna silvestre no. La fauna silvestre no ha tenido este manual en sus manos, su ejército no está preparado y de pronto se encuentra de frente con este tipo de enfermedades y su ejército está ahí preparándose recién y ya viene el otro ejército que es la enfermedad y lo mata de una. No tiene nada que hacer. Por eso estas enfermedades son casi 100% letales en la fauna silvestre. Y bueno, tenemos todos esos efectos, todo esto que ya he mencionado, que son muchísimas amenazas, y además viene la otra parte que también es muy invisible, más invisible que las enfermedades incluso, que es la alteración de la rutina. Tenemos que el etograma del gato, el gato realizaba todas estas conductas con tantos porcentajes, y la fauna silvestre no es distinta, ellas también necesitan realizar una rutina establecida, que básicamente la distribución de sus tiempos va entre el descanso, la alimentación, el cuidado personal, la reproducción y la crianza, entre otras actividades que no son muy lejanas a lo que nosotros realizamos también. Cuando nosotros vamos a una zona natural con nuestro perro, pongamos un ejemplo, que siempre se da en la laguna este tipo de ejemplo. Llega una persona con su perro entrenado, un perro que se porta súper bien, el más inteligente del mundo, pero aún así sigue siendo perro. Y vamos paseando por ahí, nuestro perro hace caca, no llevamos la bolsita, se nos olvidó. O la llevamos, pero orinó en el tronco. ¿Y qué pasa con esto? Queda una señal de que él estuvo aquí. Ya queda ahí diciendo, hola, yo estuve aquí, soy un perro, soy sano, y el animal que está, los animales que estaban ahí, primero no vieron cuando hizo caca porque se asustaron y se tuvieron que ir antes. Y después cuando vuelvan se van a encontrar con eso y van a hacer transmisión de enfermedades. ¿Y qué pasa también con la presencia de él? El olor, sus sonidos, todo lo que implica ser un perro y un gato. Que la fauna que está alrededor se asuste con ellos, porque ellos no lo conocen, llevan miles de años y hace poco se encontraron con ellos, 50.000 años, pero eso es poco en la historia de la evolución. Entonces para ellos el perro y el gato, malo, es depredación. Me alejo, si está él me voy. ¿Y qué pasa? Que si están, por ejemplo, las aves criando, tienen sus huevitos, tienen sus polluelos, lo que van a hacer es que se van a ir y van a dejar a los bebés ahí y en ese momento pueden pasar muchas cosas. Sí, ahí pueden pasar muchas cosas, pueden morir, o si es que no son crías, estoy enfermo, estoy tratando de cuidarme en mi casa, pero llega este perro y me tengo que mover y ya me empiezo a estresar, y eso implica que las hormonas del estrés y el cortisol aumente, y eso tiene efecto en el sistema inmune. Entonces todo el proceso de enfermedad va a empeorar. O sea, ya teníamos un ejército que no estaba preparado para todo esto, y además el estrés va a hacer que se sienta peor el ejército, está enfermo, está gripado, y tiene que de una enfrentarse a todo este otro ejército que es súper potente. Entonces, en resumen, las alteraciones que puede causar los animales domésticos en nuestra fauna son tremendos, son súper variados, y ni siquiera están estudiados completamente. Igual es súper importante lo que tú nos acabas de compartir y por esto mismo llamamos a la reflexión y a la sensibilización, que no basta con que tengamos animales domésticos o estos compañeros bien portados, por decirlo así, o bien entrenados. O sea, ya ellos impactan estos lugares solo por su presencia, solo por sus olores, y como tú decías, o sea, yo puedo andar con mi perro amarrado y obviamente con la bolsita para sus fecas, pero eso no es suficiente porque ellos también van orinando y van dejando marcas. Así que hacemos el llamado, y no solo restarse de llevar a nuestros animales
de compañía a estos espacios, a estos santuarios, a estos humedales, sino que también a estos espacios cercanos a donde nosotros vivimos, como por ejemplo acá en Valparaíso, que a veces hay quebradas, donde obviamente acá viven reptiles, viven distintos insectos, vienen aves acá, y llegan, y nosotros vamos a trotar con nuestro perro y ya está impactando este espacio. Entonces, llamamos a que seamos más prudentes, a ser más empáticos. Y volviendo a los ataques a la fauna silvestre, no sé si tú tienes datos, información de cuáles son los más atacados en Chile y desde la experiencia en el humedal de Cartagena. Bueno, los animales más atacados es súper relativo. Como perros y gatos hay en todos lados, más va a depender del ecosistema del que estemos hablando, porque eso nos va a decir qué fauna va a habitar. Pero es importante reconocer que todas las especies de fauna silvestre son susceptibles a ser atacadas. Por ejemplo, muchos creerían que un puma, que es tremendo felino, no puede ser víctima de perros, pero hay que recordar, como lo decía anteriormente, que los perros atacan en jaurías generalmente. Y las jaurías ya son un problema tremendo que yo diría que son casi invencibles, y solo dejo el casi como un espacio de duda. Pero enfrentarse a una jauría no tiene ni por dónde, aunque seas un puma. Y de hecho, hace poco, una semana me parece, que un zoológico nacional recibió una puma atacada por una jauría y lamentablemente murió. O sea, imagínense un puma, que queda para especies más pequeñas. Por ejemplo, en Chiloé y en Concepción, una de las especies que más ingresa a centro de rehabilitación atacada por perros es el pudú. Y el pudú es un ciervo pero pequeñísimo, no tiene nada que hacer contra una jauría. Y aparte de ser atacado y depredado, también es susceptible de recibir enfermedades como la tiña. Tiene muchos problemas a la piel por este tipo de enfermedades. Entonces vemos que ahora estamos viendo que no solo los perros pueden transmitir la tiña al zorro, sino que también a un animal que no tiene nada que ver con ellos, que es el pudú. O como Entonces ya también. el caso de los huemules, por ejemplo, los huemules están transmitiendo enfermedades de parte de las vacas también. Entonces ahí tenemos ya otro conflicto con un animal doméstico, que es tremendo. Bueno, en el caso, siguiendo con los perros y los gatos para no desviarme, en la región metropolitana y de Valparaíso, los animales más afectados son las aves. En el caso de la región metropolitana, el ingreso a centros de rehabilitación por parte de las aves es de un 83%. O sea, de todos los animales que ingresan, el 83% es aves. Y esos son solo las especies que llegan a los centros, que ya sabemos que también son poquísimas, porque no siempre es posible llevarlas y muchas veces estos ataques ocurren silenciosamente, nadie está viendo. Dentro de lo que es ya el humedal de Cartagena, los animales más afectados coinciden con la estadística nacional, que son, o sea, con la estadística del centro del país, que es aves. Nosotros principalmente recibimos aves tanto que ingresan heridas, muertas, como también las que llegan naturalmente. Una de esas aves que llega a nuestro humedal es el pilpilén. Nosotros estamos actualmente haciendo un monitoreo de la reproducción del pilpilén común y del chorlo nevado junto a la red de observadores de aves y vida silvestre de Chile, que es la ROC. Tenemos una red de a lo largo de todo el país intentándolo, por lo menos ahora desde el norte hasta el centro del país, monitoreando estas especies, y el chorlo nevado no se ha visto, no sabemos qué pasa con él. Quizás esté al borde de la extinción y no lo sabemos. Y en el caso del pilpilén, están teniendo mucha amenaza en general. Estas dos son especies playeras. Y las aves playeras están teniendo tantas amenazas que su reproducción ya no alcanza a suplir todas las muertes por amenaza. Entonces están disminuyendo su población de forma alarmante. Por eso, nosotros, aparte de estudiar y monitorear cómo va la reproducción del pilpilén que estamos viendo, también estamos tomando medidas para ayudarlo. Y dentro de esas medidas es protegerlo dentro de la laguna. La laguna de Cartagena, para los que no lo conocen, es una laguna que está al lado de la playa y está inserta en un medio urbano que es Cartagena. Es una laguna de agua salobre, como decía la descripción de los humedales. Y no es, aunque esté en la playa, no es un ecosistema ideal para una ave playera, porque una ave playera necesita alimentarse a la orilla del mar. El pilpilén necesita comer moluscos que tienen dos conchas, y él habita ese lugar. Pero ahora se ha visto que tiene tantas amenazas en la playa, que se tomó la laguna y se tomó un sendero en el que está ocupándolo para reproducirse y nidificar. Nosotros vimos esta necesidad y cortamos ese sendero y lo estamos dejando reproducirse. Pero nos ha costado muchísimo
que las parejas se establezcan ahí, porque llegan y si un perro saltó la reja o las personas pasaron la delimitación del cerco, esa pareja se asusta y se va, y eso les queda en la memoria. O sea, aquí me fue mal, no voy a volver a nidificar acá. Ya, lograron establecerse, lograron dejar un nido, pero tuvieron un huevito, y a los 5 minutos de que el huevito apareció en el nido, apareció un perro y lo asustó a los padres, y llegaron las gaviotas y lo depredaron. Entonces, eso también es un efecto que se está viendo. Ya. El huevo logró estar ahí, y el pollito logró salir, pero ahora tenemos el caso de que es un pollito que no sabe hacer nada y necesita a sus papás, deambulando por ahí tratando de aprender para llegar a ser juvenil y valerse por sí mismo. Este periodo de tiempo es crítico, ahí pasa de todo. Ya les costaba llegar, pongámosle, hay, por ejemplo, el Santuario de la Naturaleza Humedal Río Maipo, alcanzaron a tener huevos, nidos, pero que no duraban más de un día. Entonces, esa es la mayor amenaza en ese momento. Y después viene el periodo de ser cría y llegar a juvenil, y ahí ya muchísimos no lo logran. Entonces, en el humedal eso es lo que está pasando. Nos pasa también que personas quieren ingresar con sus perros, o lo hacen también a escondidas, y generan que, lo que mencioné anteriormente, que los padres se estresaran y que volaran. Y ahí llegó la gaviota dominicana, que es su principal depredador ahí, y se comió el huevo o a la cría. Y esto es cuestión de minutos. Los depredadores están siempre acechando. Entonces, en un minuto, la gaviota dominicana aterrizó, se comió el polluelo y se acabó la historia del pilpilén. Todo el esfuerzo que hicimos como humedal para protegerlo se perdió, y el esfuerzo que tuvieron esos padres en reproducirse, en poner un huevo, luego criar, todo eso se perdió. Entonces ellos lo van a recordar y van a decir, ok, este lugar a mí no me sirve, yo no voy a volver a nidificar acá, y se perdió la temporada reproductiva completa, porque no lo van a volver a intentar quizás hasta el próximo año. Y si ya estamos viendo que tienen tantas amenazas y su población está declinando, se pueden extinguir. ¿Qué otras amenazas tiene? El pilpilén, por ejemplo, nidifican dunas, y las dunas están entre que las destruyen para poner departamentos. Sí. También pasan las 4x4, que aplastan a los pollos y a los huevos. Tenemos también la basura, el verano, que el verano es terrible porque coincide la época reproductiva con las personas veraneando. Obviamente se entiende, hay que usar la playa y disfrutarla, pero la gente no sabe hacerlo de la manera más respetuosa, y acosan a estas aves, corren con sus perros porque es una postal muy linda, y se perdió otra vez. En 3 segundos se perdió la reproducción del pilpilén. Y así podemos continuar eternamente. Y ahora, sobre todo que estamos en esta temporada de pandemia, que por un lado se ha visto estos efectos positivos, por decirlo así, que ha permitido que esta fauna silvestre esté menos quizá intervenida, afectada, pero sabemos que se acerca la primavera, el verano, y que la gente también está ya un poco colapsada con el encierro. Entonces la invitación es que si en algún momento, ojalá la pandemia la superemos y volvamos a estos espacios a visitarlos, por favor, con más conciencia, empatía, recordar que cuando vamos a la playa, debajo de la arena, existen ecosistemas en todas partes. O sea, el planeta no está solo para nosotros, tenemos que convivir y compartirlo con múltiples especies. Así que por favor ahí llamamos a la conciencia. Pablo, a ver si tú puedes continuar aquí comentándonos también respecto a lo que estábamos hablando de las aves migratorias. Sí, también, bueno, el humedal, aparte de recibir estas aves playeras que no deberían estar ahí, pero que buscan refugio porque no tienen dónde más ir, tenemos a las aves migratorias, que estas sí ocupan los humedales y sí deben llegar. Ave migratoria es un ave que se mueve de un lugar a otro para realizar y completar sus fases de vida. Tenemos aves que migran desde lugares, desde distancias cortitas, por ejemplo, dentro del mismo país o dentro del mismo continente, pero también hay otras que realizan unas migraciones muy grandes. Dentro del mismo continente tenemos América y tenemos aves migratorias que provienen de Alaska, que aún así estamos dentro del mismo continente, pero que las distancias son de miles de kilómetros, Alaska, Canadá, Estados Unidos. Y esas aves realizan su reproducción allá, pero cuando ya empieza a hacer frío, empieza el invierno, obviamente las condiciones disminuyen, la calidad de vida disminuye, hay menos alimentación, mucho frío, muchos desafíos, entonces ellas deciden viajar hasta las costas de nuestro país, hasta las costas de Chile y Perú principalmente,
para venir a descansar cuando nosotros estamos en verano y ellas están en invierno allá en el norte. Para llegar acá, obviamente tienen que cruzar muchísimos Peligros. países y peligros. O sea, tenemos humedales a lo largo de toda la costa del Pacífico, pero cada vez hay menos humedales que están siendo destruidos por diversas razones y ya, lograron por fin llegar así, a parar, a hacer una parada en medio del Océano Pacífico, de las costas del Pacífico, y descansar. Se salvaron de 50 perros que se los trataron de comer. Continuaron el viaje, se salvaron de cazadores furtivos, se salvaron de morir de alguna enfermedad, se salvaron de chocar contra ventanas que no logran ver, etcétera, y lograron por fin llegar al humedal de Cartagena, descansar, comer, alimentarse para recobrar energía y volver a Norteamérica cuando tengan que reproducirse. Pero están acá, descansando, y ¿qué pasa? Lo que mencionábamos, viene la gente corriendo con su perro porque quiere ver cómo vuelan, llegan los perros y los gatos depredando, los ratones. Entonces es un sinfín de problemas que hablan de nuestra poca empatía. Nosotros necesitamos tener más empatía y reconocer que hay seres que necesitan también de los espacios y que nosotros no somos los dueños de todo. Y este problema también es porque uno no conoce. Entonces por eso es importante este tipo de actividades de difusión, porque yo creo que la gente la mayoría de las veces lo hace por una falta de información más que por falta de empatía. Por desconocimiento. Sí, entonces, claro, estamos apelando a la empatía, pero también apelando mucho a lo que es el conocimiento. Y está bien, la gente quizás no lo quiere hacer por empatía. Hay mucha gente que no le gustan los animales y ya es respetable. Pero también hay que considerar que cuidar este tipo de animales, cuidar a la fauna silvestre, es cuidarnos a nosotros. Y por eso se denomina de todo esto en veterinaria una salud. Porque todo afecta a todo, es una red, por eso es biodiversidad. Y le voy a dar un ejemplo concreto. Para el terremoto del 2010, fue en verano, fue en febrero, entonces las aves migratorias estaban en nuestras costas cuando ocurrió el tsunami. Y como ellas duermen de noche también, no alcanzaron a arrancar y murieron ahogadas muchas. Entonces la población que llegó a nuestro país fue distinta a la que llegó después a Norteamérica, fueron menos. Y muchas de estas aves se alimentaban de insectos. Entonces, ¿qué pasó con los insectos de allá cuando llegaron menos depredadores? Estas aves migratorias. Se multiplicaron. Aumentó su población. Entonces, ¿qué generó esto? Problema económico. Insectos que tal vez estaban comiendo las cosechas. Gente que queda sin trabajo y que también después se enferma y se enferma a otras personas y así va multiplicándose. También puede ser que hayan muerto directamente por alguna enfermedad de que algún insecto transmitió. Entonces, sí se ven efectos, y se ven efectos no aquí con la fauna de acá solamente, se ven allá en Norteamérica y lo que pasa en África nos afecta acá también. Entonces, por eso es importante que conozcamos que existe este tipo de animales y que al final son todos parte de la red, somos todos parte de algo. Exacto, somos todos parte de este gran ecosistema y si a veces pensamos que hay problemas que están lejos de nosotros, no necesariamente no nos vamos a ver afectados. O sea, claramente tú acá lo demostraste con el ejemplo que diste del tsunami del 2010. Y volviendo al tema del ataque que sufren los animales silvestres, ¿cuál es la posibilidad que tienen de recuperarse? No sé cuál es la realidad que ustedes tienen en el humedal, por ejemplo. Bueno, las posibilidades de recuperación, como ya veíamos anteriormente, quedaban muy, muy afectada a la fauna por diversas cosas. Entonces, es importante considerar que la fauna silvestre, para poder vivir exitosamente en la naturaleza, necesita valerse de todo su sentido y que estén 100%. Aquí no puedes andar a medias, si no eres presa, y si no mueres rápido. Entonces, por eso está bien, los depredadores tienen que comer y también se tienen que alimentar y es parte de la naturaleza, pero nosotros hacemos que disminuyan los individuos porque de todo eso, de 10 animales silvestres, uno quizás va a morir depredado naturalmente y el resto es porque se enfermó, porque nosotros le disparamos o algo le hicimos. Dentro de esto de discapacidad que le podemos generar no necesita tampoco ser, por ejemplo, que un perro le coma el ala a un ave, ya, obviamente es una gran discapacidad que va a hacer que el ave no vuelva a volar y no pueda salir, pero no es necesario que sea solo eso, desde solo el colmillo entrando en el lugar equivocado, pasando a llevar un tendón, causó que el ala nunca más se pueda estirar
Y eso ya va a generar que el animal nunca más pueda volver a la naturaleza y se quede por toda su vida en un centro de rehabilitación o en un zoológico. A nosotros nos molesta mucho ver un animal encerrado, pero también hay que ver que esos animales llegaron ahí por nuestra propia acción, que puede ser nuestro perro, puede que no sea nuestro perro, pero fuimos nosotros. ¿Y por qué es importante también tener a estos animales ahí en exhibición, obviamente en las mejores condiciones posibles? Porque esa es la forma que tenemos de contar su historia, pero no es la idea de que tengamos que estar renovando la generación de animales encerrados para contar la misma historia que ya se sabe. O sea, ojalá que con un ejemplo lo lográramos hacer. Y bueno, en las aves, por ejemplo, criterios para que no vuelvan nunca más a la naturaleza hay varios, pero de los que más me puedo destacar son la visión. Por ejemplo, las rapaces necesitan cazar, necesitan ver súper bien dónde están sus presas porque vuelan muy alto. Entonces ya una lesión en un ojo es suficiente criterio para que nunca más vuelva a la naturaleza. O para que, si es que no está en un centro de rehabilitación y está sola en medio natural, no va a poder alimentarse y va a morir y va a ser presa de otros animales. También, bueno, obviamente, el que no que tengan el ala dañada o cualquier medio de desplazamiento dañado o para cazar, estos ya son criterios para que nunca más vuelvan a la naturaleza. Por En ejemplo, el sus caso, garras o su pico, ya eso el tiro lo limita obviamente para alimentarse, sí, por ejemplo. sí, en el humedal, por ejemplo, una vez nos llegó el caso de un filfilén, que el que mencionaba, y que ellos se alimentan de esos moluscos bivalvos. Entonces necesitan su pico, obviamente, para manejarlo, para abrirlo y sacar la carne que está dentro de las conchas. Pero este filfilén tenía quebrado en la parte de abajo del pico, entonces no podía hacer el efecto de tracción, de tomar. Claramente ese animal no es apto para volver a la naturaleza, solo, si lo liberamos solo va a sufrir, vamos a hacer que muera de inanición y queda a merced de los depredadores, que es parte del ciclo natural, pero tampoco la idea es generar una muerte lenta y dolorosa, siempre hay que pensar en el bienestar del animal. Y con respecto a al humedal mismo, los ingresos de todos los animales que recibimos enfermos, heridos o con condiciones extrañas, solamente un 10% logra salir de nuevo a la naturaleza, y de este 10% no quiere decir que sea un éxito y que sea un animal que luego sobrevivió y logró tener crías, no. Esto solo quiere decir que logró volver a la naturaleza. Nada más que eso, no sabemos si después de eso murió a las horas, o si logró tener crías, porque no le podemos hacer seguimiento aún. Es una de las cosas que nosotros queremos hacer. O sea, nos damos cuenta después de esta entrevista que los animales de compañía, en este caso perros y gatos, no son tan inofensivos como podemos pensar, y tampoco acá se trata de responsabilizarlos a ellos. Somos nosotros, los humanos, los que estamos detrás de estas malas decisiones, de no ser responsables frente a esta tenencia. Así que por eso te consulto, Paloma, ¿qué medidas deberíamos adoptar como individuos para visitar estos espacios naturales o donde se encuentre presencia de fauna silvestre, incluido nuestro entorno urbano? Muy bien. Quería destacar eso que dijiste de que los animales domésticos, los perros y los gatos no tienen la culpa, y es verdad. Actualmente se está haciendo una guerra entre la gente que ama la fauna silvestre y a toda costa quiere eliminar a los perros y a los gatos, y también la gente que protege a los perros y los gatos y que no conoce a la fauna silvestre. Entonces, de esta pelea no va a salir nadie beneficiado, va a haber gente matando animales, nada más que eso. Y es importante que la gente considere eso, porque si quieres cuidar a la fauna silvestre, entonces ten una buena tenencia de animales. Dale todo lo que ellos necesitan. Y si tú eres también una persona pro fauna y que odia a los gatos y los perros, bueno, también puede ayudar contribuyendo al bienestar de perros y gatos. Si los perros y los gatos están bien, no van a necesitar salir, no van a necesitar estar cazando fauna. Entonces el llamado es ese, a proveer de todas las necesidades a estos animales dentro del hogar, para que no tengan que hacerlo buscando afuera y no tengan que cazar a la fauna, o ya vemos que no solo cazar, que simplemente no tengan contacto. Existen muchas áreas ya que están urbanizadas y que están totalmente transformadas para los humanos, y es ahí donde los perros y los gatos pueden estar, pero siempre tienen que estar con supervisión y siempre tenemos que proveerle todo lo que necesitan. Entonces tenemos que entenderlos a ellos, tenemos que saber qué animal vamos a recibir en nuestra casa y saber que no es solo un gato, no es solo un perro, es un ser, un individuo que tiene necesidades específicas, y
si bien hay un etograma que dice que el 20% esto, el 30% esto, hay un individuo ahí que él elige, siente y necesita que también lo comprendan. Los animales domésticos, los perros y los gatos hacen un esfuerzo gigante por entendernos a nosotros, y a veces solo un pestañeo y ellos ya saben lo que queremos y nosotros no nos damos el tiempo de conocerlos. Entonces, si los cuidamos a ellos, vamos a cuidar también a nuestra fauna y nos vamos a estar cuidando a nosotros. Y que ese es el llamado, tenencia responsable de animales de compañía. Muchas gracias, Paloma, te agradecemos por sumarte a esta red colaborativa en la que hemos abordado temáticas sostenibles, y te agradezco nuevamente porque en verdad hemos aprendido mucho y esperamos que la gente comparta esta información, la difunda. Y antes de finalizar, comentarles que prontamente conoceremos más sobre los animales domésticos junto a Paloma. Aprenderemos acerca de su comportamiento, requerimientos de espacios, requerimientos nutricionales, para que puedas decidir bien al momento de adoptar un perro y un gato, para que tengas los conocimientos necesarios, para que actúes con la mayor responsabilidad. Así que, Paloma, te agradezco y bueno... Te quería interrumpirte ¿sí? y dejar un último mensaje, por favor. Como bien tú dijiste, eso me quedó rondando desde que lo dijiste ahora en la entrevista, que ahora que estamos encerrados en pandemia, es muy probable que la fauna, no es probable, está pasando, la fauna está tomando lugar y está en terrenos que nosotros no habíamos visto antes. Y estamos también nosotros de a poco desconfinándonos. Entonces, el encuentro con la fauna silvestre va a pasar. Nos vamos a encontrar con ellos. Por eso el llamado es a que por favor se informen y que llamen a los organismos pertinentes ante un encuentro de fauna. Si saben de un animal que anda rondando, llamen a SAC, a Cernapesca, a los centros de rehabilitación o a instituciones como el Humedal de Cartagena. Van a quedar los medios de contacto, pero es súper importante porque ahora se va a empezar a ver todos estos encuentros y necesitamos estudiarlo y necesitamos que la gente esté al tanto para proteger de mejor forma a todos. Eso, gracias. No, gracias, Paloma, muy valioso lo que dijiste, así que esperamos que la gente en verdad reflexione, se sensibilice y comparta esta información. Y bueno, como ya lo dijimos prontamente, vamos a tener otra cápsula para poder asesorar a las personas para que tomen buenas decisiones desde la responsabilidad. Así que nos vemos prontamente y elige cultura en casa, conocer para cuidar, trabajando por un museo sostenible. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Chao. Chao.